Listo, a partir de este momento estamos grabando. Hola, ¿cómo Ok. están? Quería comenzar con ustedes. ¿Alguien tiene algo que decir, algo que acotar, algo que haya quedado de la clase anterior que ustedes quieran repasar? No, No. en mi caso no. Bueno. A ver entonces. Bueno, comenzamos entonces. Ahí estamos. Bueno, el otro día habíamos hablado el tema de la cuestión de la organización administrativa. No, un segundito que tenemos un toque de timbre. Ahí. Ahí está. Tenemos entonces que la organización administrativa eh, y la cuestión de la responsabilidad es... bueno, justo hay dos compañeras que... Ahí está. Listo. Ahí está. Habíamos visto el concepto de organización administrativa como que era el conjunto de normas jurídicas que regulaban la competencia, las relaciones jerárquicas, es decir, las relaciones de jefatura, si ustedes quieren, la situación jurídica en que cada una de ellas se encontraba y las formas en que cada una de las partes de la administración actuaba y se controlaba. Bueno, y los órganos y los entes en ejercicio de la función administrativa relacionado al concepto anterior. Eh, la cuestión más, o sea, bueno, yo teoría del órgano no la suelo preguntar, pero, o sea, la teoría del órgano sí la van a ver en muchos conceptos de administración, no solo del derecho administrativo. Hace bastante tiempo ya Gierke, que era el autor que crea o desarrolla el concepto de la teoría del órgano, él asimilaba la función administrativa, la función de la ¿cómo es? La función de la administración con las funciones del cuerpo. ¿Está? Imagínense, órgano viene de organismo, obviamente. Entonces, él decía que cada una de las partes de la administración era un órgano el organismo era la administración y el órgano administrativo era el ente, digamos, que no tenía por sí mismo una autonomía propia. Imagínense ustedes lo siguiente, un cuerpo eh, tiene distintas extensiones corporales, ¿verdad? Las manos, los sentidos, las piernas, todo ello conforma un solo organismo viviente, con funciones orgánicas predeterminadas, digamos, por la madre naturaleza en cierto sentido. Somos nosotros en un sentido orgánico tenemos una misión que es, bueno, nacer, crecer, desarrollarnos, poder reproducirnos, es decir, pasar nuestros genes a la siguiente generación y, bueno, finalmente morir. Digamos, esa es nuestra función orgánica, si se quieren, que en ese sentido es común con otros animales. Por supuesto que esto es solamente, o sea, una partecita de todo lo que es el hombre y la mujer como especie, como especie animal. Somos mucho más complicados que eso, pero o sea, para que nosotros podamos entender, digamos, qué es esto de la teoría del órgano. No puede, digamos, el órgano tomar decisiones por sí mismo. Mi mano, esta que tengo acá, está atada a mi voluntad. No puede desprenderse. Si por alguna razón esta mano se desprendiese de mi cuerpo, me la cortasen, la perdiese en un accidente, etcétera, esta mano dejaría de ser parte de mi organismo, ¿se entiende? No existe por fuera de mí. Eso es lo que la teoría del órgano propone en cuanto a la administración. Digamos, cada uno de los distintos entes estatales es en realidad una manifestación jurídica, administrativa, del aspecto de la voluntad, bueno,
que puede ser política o voluntad administrativa también, respecto, digamos, de la misión de administrar. Creo que se entiende, ¿verdad? Bueno, yo les había contado que hay un concepto jurídico que es la competencia. Y la competencia, ¿se acuerdan que la habíamos asimilado? Digamos que todos entendíamos este concepto en realidad, que como análogo al de la justicia, en este sentido es igual a la justicia como poder, ¿eh? ¿Se acuerdan qué era la competencia? Ustedes me habían hablado. ¿Qué era la competencia? ¿Mm? Las atribuciones que pueda que... Porque toda atribución también tiene límites, creo. Claro. Y bueno. ¿Qué es la competencia? La capacidad que tiene algo o alguien. ¿Ah, sí? ¿Alguien más tiene alguna definición de competencia? Seguro que tienen alguna. ¿Qué les parece a ustedes que es la competencia? Para mí viene de lo que le compete, digamos, Ajá. del hecho en sí, de lo que puede hacer. El Lo interés. que puede hacer o no. O Ujú. no hacer, digamos, de lo que... O sea, es lo que puede hacer. ¿Qué más? Puede tener muchas excepciones la palabra, eso Y lo lo que reconozco. hace también. Y Ujú. lo que hace, de lo que trata. Porque acuérdense que esto, pues, obviamente estamos en derecho administrativo, estamos hablando de un concepto jurídico, porque ustedes me pueden decir, no, mire, profe, en derecho, en los deportes, competencia es sinónimo de juego, digamos, porque uno compite contra otro. Estamos hablando acá del derecho, ¿verdad? Profe, Ujú. serían las facultades que tiene una persona en el tema que en un tema específico. Puede ser, puede ser. Sí, todas están bien. ¿Y por qué todas están bien? Es porque es un concepto bastante complejo. La competencia es una atribución de tipo jurídico que te lo otorga la ley a ciertas, que pueden ser personas, porque puede ser una persona, puede ser competente. Un juez, por ejemplo, es una persona a la cual la ley le atribuye una facultad que es la de dictar sentencia. O de igual manera en el ámbito administrativo, un funcionario es el competente para entender en ciertos y determinados procesos administrativos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de los organismos de control interno de la provincia? El contador general de la provincia y el tesorero general de la provincia del Chaco son, digamos, cada uno en su esfera de competencia va a serlo por virtud de la ley, capaz de entender en los asuntos que le son conferidos. Al contador para el contralor y al tesorero para hacer el pago de ese contralor o de ese acto previamente ordenado por el contador. Eso es la competencia, entonces. Es una facultad que nos otorga la ley para entender en ciertos y determinados asuntos, para hablarlo de manera o con términos bastante sencillitos. La competencia se puede así como... Están viendo el cuadro que estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Se ve? Sí. Sí. Ah, perfecto, Sí, perfecto. profe, ¿Lo ven Sí, claro? profe. Perfecto, no me olvidé de preguntarles. Bueno, la competencia se puede dividir en razón de la materia. De nuevo, o sea, vieron que nosotros tenemos, así como tenemos los juzgados que se dividen cada uno en su materia. Digamos, hay una materia en lo penal, una materia en lo penal económico en algunos lugares, en lo contencioso administrativo, en lo laboral. Bueno, el mismo concepto de división del trabajo, porque la competencia puede ser tomada como una división del trabajo en razón de asuntos muy específicos, en concepto en razones técnicas,
cada uno va a ser, digamos, responsable por lo que la ley les manda hacer. Obviamente acá estamos dividiendo nuestro trabajo para que a cada uno le toque, digamos, entender en determinados asuntos que le son, donde uno está más calificado para entender. La administración ocupa la misma técnica de trabajo. Separa las cuestiones en materias y hace que, por ejemplo, cada una de los distintos ministerios se ocupe de una parte de la administración. La ley de ministerios, es decir, la creación de los ministerios, es una división en razón de la materia de las distintas cuestiones de las que se encarga el Poder Ejecutivo. O sea, tenemos, ¿quién va a ser competente para entender en cuestiones de educación? El Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica. ¿Quién va a ser competente para entender en cuestiones de empleo? El Ministerio del Trabajo. ¿Quién va a ser competente en entender en cuestiones que tengan que ver con el desarrollo humano? Bueno, el Ministerio de Desarrollo. ¿Quién va a ser competente en cuestiones de la economía de la provincia? El Ministro de Hacienda y Economía, o de Economía y Hacienda. Es decir, bueno, y así con cada uno de los ministerios que tenemos, Seguridad y Justicia, o si no también, y dentro de los mismos organismos, tenemos las secretarías, que también dividen el trabajo y cada una es competente para entender en esa porción de la administración que se le confía. Es decir, cada una de las partes de la administración va a tener una porción de esa competencia para poder entender en esos asuntos. En derecho existe el concepto de jurisdicción, que yo les conté que quería decir jurisdictio, decir el derecho. Bueno, en la administración, digamos, no tiene una jurisdicción en los mismos términos que en la justicia, porque por nuestra conformación como república, los funcionarios de la administración no dicen el derecho, sino que de eso se encarga un poder específico del Estado, que es el Poder Judicial. Pero sin embargo, vale ocupar la palabra jurisdicción administrativa, para hacer referencia a esos términos. ¿Está? Decidir qué se va a hacer en determinados temas vendría a ser un equivalente a la palabra jurisdicción, o un significado específico a la cuestión del derecho administrativo. Entonces, esa es la competencia en razón de la materia. También tenemos otros conceptos que son muy importantes acá, que son el grado y la jerarquía, el tiempo y el territorio, que son distintas formas también de organizar el trabajo. La más clara es dividir la competencia en razón de la materia. O sea, que el ministro de Educación se dedique a cuestiones de educación, que el ministro de Hacienda y Economía se dedique a hacer los números, que el ministro de Desarrollo Social entienda en cuestiones que tengan que ver con el desarrollo humano de la provincia, que el ministro de Seguridad y Justicia se encargue del manejo de la policía y de las cuestiones relacionadas al delito, o a las cuestiones relacionadas a la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en cuanto, no sé, por ejemplo, a lo penal o a lo laboral, es decir, todas estas cuestiones que son complejas. Pero también tenemos el grado y la jerarquía. El grado y la jerarquía es esa relación vertical que existe entre los órganos inferiores y los órganos superiores. A eso hace referencia el grado y jerarquía. Nosotros pensamos, no sé, en términos castrenses, digamos, pensamos que grado y jerarquía es un concepto propio de ¿quiénes? ¿Quiénes tienen grados y jerarquías? Los militares. Los militares, es decir, el aspecto castrense. La policía, los militares, ellos tienen. Pero lo cierto es que toda administración necesita, aunque sea en forma mínima, de una organización en grados y jerarquías. Por más que esto sea, digamos, a ver, lo que nosotros conocemos, o mejor dicho, lo que vamos a conocer en esta parte
del derecho son organismos civiles. Ahora bien, el derecho administrativo de las fuerzas de seguridad y el derecho administrativo de las fuerzas armadas es parte del derecho administrativo y es una parte especial y específica también del derecho administrativo. Por eso, digamos, queda comprendido acá, aunque nosotros en este programa no lo tenemos, porque no vendría a ser tan propio de una tecnicatura en control de la hacienda pública. Aunque los conceptos, si ustedes, por ejemplo, quisieran en algún momento indagar sobre la cuestión castrense y sobre la cuestión de las fuerzas de seguridad en particular, que son las que podrían tener mayor relación con la provincia, van a ver que todos estos conceptos los vamos a repetir. Y acá también, el grado y la jerarquía hace, digamos, a la relación, digamos, de los superiores con los inferiores y de los inferiores con los superiores, y, digamos, también es una división del trabajo en razón de esa referencia. Vieron que en la justicia, nuevamente voy haciendo el paralelismo constante, en la justicia vieron que tenemos jueces de la primera instancia, es decir, que son los primeros que van a entender, y jueces de la segunda y hasta tercera instancia dentro de la provincia, que son los que revisan los actos. De igual manera sucede en la administración, nada más que no tanto en un sentido de revisar los actos de los inferiores y en el sentido de la apelación, sino en un sentido de control mucho más acotado a la administración. No siempre van a revisar los actos de los inferiores en virtud de que alguien esté disconforme con ello, aunque es lo lógico que lo hagan, sino que van a revisar porque les es propia la función. O sea, en la justicia nosotros subimos en la escala de jueces mediante nuestra protesta. Si estamos disconformes con una sentencia judicial, nosotros apelamos y ahí en el acto de la apelación interviene el juez de mayor grado. En la administración esto no es tan necesario, o sea, que el particular apele, aunque sí lo puede hacer, sino que muchas veces de oficio, es decir, por las atribuciones que le son propias a la administración, el superior puede revisar de oficio los actos del inferior porque es una facultad inherente que no lo tiene, sin embargo, el Poder Judicial. Esto es muy propio de la administración. O sea, en la administración, en el Poder Ejecutivo, el superior revisa constantemente los actos de los organismos inferiores porque le es propia la función. Porque ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que necesita el Poder Ejecutivo? ¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? ¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? Siempre lo decimos. Administra. Esto es como en una empresa privada que el gerente esté constantemente viendo y vigilando y revisando todo lo que hacen los distintos integrantes de su organización empresarial. En este sentido es igual a algo privado. Y en razón del tiempo razón del tiempo es un concepto mucho más sencillo de entender, es la limitación temporal por la cual dividimos el trabajo. El famoso turno. Vieron que hay oficinas que trabajan en turnos. Es decir, los hechos administrativos acaecidos entre los días 1 al 15 del mes y del día 16 al 30 o 31 del mes corresponden al entendimiento de uno u otro organismo. Por ejemplo, también pueden ser turnos mucho más cortos, obviamente esos 15 días eran al mero ejemplo o al mero efecto del ejemplo con nosotros. Es nada más que eso, es dividir el trabajo en cuestiones de tiempo. Vieron que hay muchas oficinas que hacen eso. Las comisarías, por ejemplo, las comisarías en turno, las jefaturas normalmente tienen... ¿Cómo? ¿Perdón? O por ejemplo, cuando suplen por ausencia, también la suplencia por ausencia vendría a ser otra cuestión. No es el tiempo en cuanto a los competentes,
pero puede suceder que por un decreto del gobernador, digamos, se establezca la competencia temporal de una oficina en un área. Por ejemplo, vamos a suponer que está intervenida. Ujú. El gobernador decide intervenir por cualquier razón, digamos, un área de la administración. Entonces le puede asignar competencia temporal a otra oficina. El caso de las suplencias es más que nada un sistema de que el trabajo se continúa haciendo aún ante la falta de presencia del funcionario, porque o en el caso de ausencia por razones de enfermedad, por razones de fallecimiento, etcétera. La organización no puede, o la organización administrativa me refiero, no puede dejar de funcionar. Imagínate que, inclusive la ausencia, renuncia o fallecimiento del funcionario está prevista incluso en el rango del gobernador. Claro. O sea, está contemplado normativamente que si alguna de estas cuestiones sucediere, digamos, la administración debe seguir trabajando. Imagínense que si por alguna circunstancia desagradable de la vida... Claro, nosotros hay un sistema de suplencias ya incorporado. Inclusive que puede darse de manera... ustedes saben que puede darse de manera inclusive hasta simultánea. ¿Qué pasa si renuncian los dos máximos titulares de la administración? Como pudo haber sucedido alguna vez. A nosotros no nos sucedió, pero acá enfrente, en Corrientes, ustedes saben que sucedió que en algún momento renunció al gobernador, quedó el vicegobernador, luego por la inestabilidad política renuncia a este también. ¿Hola? ¿Y el ¿Sí? presidente también en el 2001? No, antes, 99. ¿Quién me habló? Pero el presidente. Claro, pero el presidente también renunció en su momento, ¿no? Ah, claro, el presidente sí renunció. En su momento primero renunció el vicepresidente, después renunció el presidente. Sí, claro, la cefalía está contemplada. De hecho, hay una ley especial que se llama Ley de Acefalía. Acéfalo quiere decir sin cabeza. La administración no puede quedar acéfala. Por eso siempre hay un sistema de sustitución de las autoridades, pero no tiene que ver con la competencia. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo más? Porque escuché una voz, pero no pude distinguir lo que querían decir. Perdón, Sofía. Sí, Laura. Laura, ¿podrías preguntar por el chat? Porque la verdad te escuchamos muy mal. En mi internet. Tu internet, sí, entiendo que es tu internet. Escriban, por favor, por ahí escriban por el chat. Yo creo que en una de esas vamos a tener mejor feedback por ahí cuando tenemos conexiones un poquito lentas. Bueno, y la última, avanzo mientras tanto. La última división de la competencia que nosotros vamos a conocer en nuestra materia es la división en cuestión de territorio, que vieron que regionalizamos, acá en la provincia se suele regionalizar el territorio. Lo hace la Secretaría de Bosques, lo hace, tiene distintas regiones para entender en el trabajo, lo hace el Ministerio de Salud cuando establece las regiones sanitarias, que dividen cuestión territorial, digamos, dividen por departamentos o similares. Lo hace el área de educación cuando establece las distintas supervisiones regionales, establece las regiones educativas de distinta manera. Es decir, es la organización de la administración en el territorio, en el espacio físico. Eso es la competencia en el territorio. Cuando, por razones obviamente de practicidad, la provincia del Chaco es una provincia bastante extensa. Nosotros tenemos una extensión de casi 400 kilómetros. Si vamos desde el departamento de Güemes allá arriba hacia abajo, vamos a ver, hasta aquí, mejor dicho, hasta el departamento de San Fernando, vamos a ver que en diagonal tenemos un poquitito más de 400 kilómetros.
O sea, es una provincia territorialmente amplia. Hay países que son más chicos que la provincia del Chaco, aunque ustedes no crean. Y después, bueno, hay caracteres que tiene la competencia. La competencia es obligatoria, es decir, no podemos obviarla. Es objetiva, es decir, está establecida en bajo un concepto objetivo. Es decir, un concepto claro ahí, que es el concepto de la objetividad. Si establecemos la competencia en razón del territorio, sabemos que estamos hablando del espacio físico de la provincia del Chaco, de que fue previamente determinado. Mira, vas a ser competente para entender en la región educativa 1, por ejemplo, o en todo el territorio de la provincia, porque podría ser que no es necesario que el territorio esté fraccionado, puede ser la competencia para todo el territorio entero. Es improrrogable. Improrrogable quiere decir que no puede posponerse en el tiempo. Es de orden público, está establecido en las leyes públicas. Es irrenunciable, es decir, no puede trasladarse de un funcionario a otro. El funcionario también, por su lado, no puede desentenderse de estas cuestiones. Creo que se entendió todo, ¿no? Bien, la competencia tiene excepciones, que es lo que habíamos. Hoy hablamos de la sustitución y de la suplencia, que es lo que preguntó el compañero. Esto es la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Esto que vemos. Esto que vemos acá arriba, ahí donde estoy mandando el mouse, es la ley 17, el decreto 1759 del año 1972 y la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que están ahí, la 19.549, perdón, no es la 19.549. Sí, pero es la 19.549. Que tenemos los tres supuestos, digamos, en los cuales el principio jurídico de la competencia no se aplicaba. Sustitución y suplencia es lo que hablamos recién. Son excepciones. Después tenemos la delegación. La delegación yo creo que va a ser muy fácil de entender por ustedes. ¿Qué es la delegación? A ver. Veo Pasar algunas la caras de responsabilidad a pánico, otro. pero... ¿Leonardo? ¿Pasar la responsabilidad a otro? Pasar la responsabilidad a otro. ¿Alguna otra? Hago las pausas para... Al delegar se da autorización. Ujú. Bien. ¿Qué más? Otorgarle las facultades a otra persona Ujú. de un nivel inferior para realizar diferentes tareas. Bien. Esa es... ¿Quién habló? ¿Jorge habías hablado? Sí, profe. Sí, bien. Bien, como dice Jorge, la delegación es cuando el ente o la persona o el organismo competente de mayor jerarquía delega, perdón, no puedo utilizar la misma palabra que estoy definiendo para definirla, porque eso es una tautología. Es cuando la persona encargada de solucionar un conflicto de este caso de índole administrativo deriva, es decir, traslada esa facultad de entender en un organismo, en una persona de menor rango jerárquico. Se mueve la cadena decisoria hacia abajo, en este caso, digamos, en la línea de grados y jerarquías de la que tanto hablamos. Y vamos a ver que en ese caso, digamos, quien tenía que entenderlo en principio era un órgano de mayor jerarquía, pero la ley le otorga la facultad a ese funcionario o a ese organismo de poder trasladar la facultad decisoria o la facultad de entendimiento, si ustedes quieren, en la persona u otro organismo de menor rango jerárquico. Y la vocación, o sea, eso es la definición de delegación. ¿Y qué será la vocación?
le sacamos la boca a la gente. ¿Qué es eso? Yo hago pausas porque me aprovecho para tomarme unos mates que me clarifiquen la voz y me calienten la garganta para evitar tener nódulos en el futuro. ¿Qué les parece a ustedes que es abocarse? ¿Nunca dijeron ustedes me voy a abocar a este problema para solucionarlo? Sería algo así como dedicarse. Exacto. Intervenir. Intervenir, abocarse, Ocuparse. ocuparse. Bien. ¿Y quién se aboca o quién tendría que abocarse? ¿El que está más arriba en la escala jerárquica administrativa o aquella persona de inferior grado? ¿Quién es el que se aboca normalmente? El de inferior grado. No, es al revés. Ah, mírate. Claro, es cuando la persona Un superior de bajo. mayor grado se aboca, lo hace siempre sobre el organismo de menor jerarquía o la persona de menor jerarquía. ¿Por qué? Porque la abocación es una técnica administrativa. Supongamos que una persona u un organismo no puede destrabar un conflicto administrativo o de la administración. No, por cualquier razón, sea esta por, no sé, puede ser legítimamente una razón política, sin que esto implique un detrimento, digamos, de la jerarquía administrativa. Entonces, no sé, porque llega al punto de que hay un encono tal con la persona encargada de solucionar el problema que el conflicto se estanca. O existe alguna razón objetiva que impide su desarrollo. Supongamos que quien reclama al ente, porque estamos hablando de un reclamo imaginario, tiene una cuestión de amistad o de enemistad con la persona que tiene que resolver. Entonces el funcionario que tiene que resolver dice, no, miren, yo con fulano no puedo resolver la cuestión administrativa que me la plantea porque soy el enemigo. O el amigo. Dice, no, mirá, esta persona que vino a traer este planteo es mi hermano, es mi pariente, es mi hijo, es mi hija, es mi papá, soy su hijo, etcétera. No lo puede resolver por alguna de esas cuestiones de amistad o enemistad manifiesta, o tiene un conflicto de intereses, soy socio de esta persona, estamos en juicio, entonces por esa razón no lo puedo resolver, porque sería una falta también. ética y... ¿Sí? Por competencia también uno puede solicitar la vocación. Puede pasar, puede suceder de que exista alguna razón técnica. Entonces uno solicita Uno al se superior declara incompetente, que se por ejemplo, aboque a y resolver el solicita. problema, o bien puede hacerlo por motu propio el órgano superior, porque tiene competencias para abocarse sobre las cuestiones de sus inferiores. Eso es la abocación. Son técnicas muy comunes, tanto la delegación, como decir, bueno, miren, de esto no... vieron que cada vez que hay algún cambio en la planta de ministros, es decir, cambia el ministro, suelen darse modificaciones en el organigrama. Le dicen, miren, se modificó el organigrama de tal cosa, de la Secretaría de Turismo, no sé. Y vieron que, bueno, ahora esto que dependía de acá pasa a depender de esta otra oficina. Bueno, esas son o esto que lo hacíamos acá en esta oficina, ahora creamos otra oficina especial para que se dedique a ello. O al revés, esto que se dedicaba a esta oficina vuelve para arriba en el organigrama porque nos vamos a encargar nosotros. Esa es la vocación. O sea, cada vez que ustedes vean un movimiento en el organigrama, van a ver que se aplica indistintamente tanto la delegación como la vocación, o en algunos casos también la sustitución y la suplencia. Bien. El concepto de jerarquía lo tenemos, es lo que hablamos recién, es la relación de subordinación
coordinación y supraordenación, taca, traca, 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 subordinación hacia abajo, supraordenación hacia arriba y la coordinación entre los órganos administrativos de una misma persona jurídica. Está conformada la jerarquía por esa relación de líneas jerárquicas y de grados. Yo creo que es fácil entender la jerarquía. Bien, hay excepciones al poder jerárquico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la jerarquía? A ver, explicada. Si yo les tuviera que... O sea, si ustedes me tuvieran que explicar... O sea, recién explicamos el concepto de jerarquía. Ahora vamos a ver que el poder jerárquico tiene ciertas excepciones. ¿Para qué sirve, ¿para qué sirve la jerarquía? ¿Para qué sirve? Perdóname, Cristian, disculpa, yo hablo y te interrumpo, decime. Para determinar funciones, digo yo. Puede ser para determinar funciones. Para determinar la cadena de mando. Cadena de mando, me gusta eso. Alguien más quiso participar. ¿Quién fue? Una voz femenina fue. Para tener un ordenamiento. Para tener un Para orden. llevar un orden. Bien. Claro, es la relación de mando, de poder, de obediencia. En la cuota racional, obviamente. Que quiere decir que si a usted su jefe le dice, mire, vamos a decidir esto, ese imperio que le da, bueno, hay que cumplirlo. Para eso tiene la función esa persona. Ahora bien, ese poder jerárquico tiene excepciones. El presidente de la nación, por una cuestión lógica, es el jefe máximo de toda la administración nacional. Es la última autoridad. ¿Ah? Es el representante del Estado Nacional, por lo tanto, por encima de la figura del presidente de nuestra república, no hay o no debe haber ninguna persona, ente u organismo que pueda alterar esa relación de mando. ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y de seguridad? ¿Quién es el jefe? Alberto. Alberto, sí, exactamente. Ponele. Está por Presidente de la Nación. el presidente de la El nación. Ahí me gusta comandante más, en me gusta jefe. mucho más ahí. Ahí está mejor. Porque es Sí, indistinto. porque él es el comandante en jefe. Ahí está mejor, ahí está mucho mejor. El jefe de todos los ejércitos, de todas las fuerzas de seguridad de la nación argentina, es el presidente de la nación, sin importar quién sea esta persona. En su momento, o bueno, actualmente lo es Alberto Fernández, presidente de la República Argentina. Lo fue en su momento Mauricio Macri. Lo fue en su momento Cristina Kirchner. Lo fue en su momento Néstor Kirchner, Duhalde, los presidentes que tuvimos ahí en el interregno ahí lamentable del año 2001. Lo fue Fernando de la Rúa, lo fue Menem, lo fue Alfonsín. Es decir, el presidente de la República tiene ese mando inherente, le es propio del cargo, no es propio de la persona, no importa quién esté sentado en ese sillón. El presidente de la República es el jefe de la administración, es el jefe de las Fuerzas Armadas, todo el poder administrativo va por eso está por fuera del poder jerárquico. No está en esa relación de líneas y grados, porque a él no se le puede pedir. Digamos, no se le puede pedir otra cosa. De hecho, formalmente hablando, el jefe de la administración, el máximo jefe, no es el presidente, sino el jefe de gabinete. Y el jefe del Estado es el presidente. Por eso le digo, es la máxima autoridad administrativa. Después tenemos a los funcionarios.
dentro de las excepciones que realizan cuestiones meramente técnicas, que están obligados, digamos, a hacerlo. Imagínense, no sé, a un ingeniero que trabaja en la administración, digamos, no se le puede obligar a que cuando calcule alguna cuestión técnica que le sea propia a un ingeniero, diga que 2 más 2 es igual a 10. Lo mismo un contador, digamos, es decir, hace relación a la función técnica. Está por fuera del escalafón de mando. Esas cuestiones no se le pueden pedir. Usted le puede pedir a un empleado, suponiendo que usted sea el jefe de un área de administración, que digamos que cumple horario entre tal hora y tal hora, o que sobre cierta cuestión que le es llamada a decidir opine en tal sentido, pero usted haciéndose cargo de esa opinión. Ahora, usted a un funcionario técnico no le puede pedir que, digamos, no ocupe esos criterios técnicos a los que está obligado a hacer, digamos, por fuera de ello. Hay muchos ejemplos de ello. O sea, ¿cómo hacen normalmente? ¿Cómo se hace normalmente, digamos, esto? Uno de los ejemplos que me es propio a mí por la profesión es el famoso caso de la opinión jurídica, del experto jurídico del área. Lo que hace el experto jurídico es decir, bueno, miren, esta es la opinión que dice el Código de Comercio, el Código Civil de la República Argentina, el Código de Trabajo. Estas son las normas aplicables. Esta es mi opinión y esta es la opinión que emito, salvo mejor criterio político del jefe de la administración. Vamos con eso, normalmente con esa fórmula mágica, digamos, los abogados nos desprendemos de la responsabilidad. Esto es una infidencia que va a quedar grabada ahí ahora cuando subamos el video. Otra cuestión sí que es muy importante es las cuestiones de académicas de enseñanza, especialmente en la enseñanza universitaria. No se le puede ordenar a un profesor que enseñe, digamos, distinto de lo que quiere enseñar, siempre y cuando se adecue, por supuesto, a lo más lógico de una ¿cómo se llama? De una cuadrícula de tipo ¿cómo es? De tipo técnico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo soy el profesor, no sé, en matemática 1, no puedo enseñar lengua en mi cátedra. O sea, tengo que enseñar lo que se me fue encomendado enseñar. Ahora bien, yo puedo enseñar matemática según la visión pitagórica, por decir una cosa, o según la versión de los más modernos matemáticos del mundo. Y no puedo ser obligado a enseñar una cosa distinta. Y esto tiene especial gravitancia y o relevancia en cuestiones que por ahí van más con lo social. Supongamos a un sociólogo que se le obligue a enseñar solamente por autores, no sé, afines al partido político gobernante. Eso es en realidad lo que se busca evitar. El predominio de la ideología por sobre la calidad académica. Por eso se preserva lo que se llama la libertad de cátedra. Ustedes saben que cada profesor, especialmente en la universidad, tiene derecho a la libertad de cátedra, es decir, a enseñar su materia como le crea conveniente hacerlo. Bien, estos son los tipos, esto está relacionado a lo que vimos en cuestión de, digamos, de división de la competencia. Esto es lo mismo, pero en cuanto al órgano. Vieron que esto es sencillo de comprender. Por el origen legal existen los meramente administrativos, digamos, que están ahí porque están creados por la administración, independientemente de que puedan ser por decretos o por ley. Y después están aquellos que son emanados, es decir, están fundamentados y cimentados por la propia Constitución. Por ejemplo, en cuestiones administrativas de la provincia del Chaco, los organismos de control, ¿cuáles son los internos? Son 3. Fiscal de Estado, Contador General de la provincia, Tesorero General de la provincia, y después un cuarto organismo de control, pero este es externo de la administración, que es el Tribunal de Cuentas.
tienen origen constitucional. Esos 4 organismos son los que, o sea, los 3 primeros de manera interna y el 4º de manera externa, controlan el buen desempeño de la administración pública de la provincia. Su origen es constitucional y establecen un procedimiento especial para la selección de sus miembros, que normalmente implican que el Poder Ejecutivo no es el único involucrado en el nombramiento de las personas que integran ese tribunal, y establece, por ejemplo, para el caso del fiscal de Estado, por ejemplo, que sea un abogado y los requisitos que ellos tienen. Para el contador general de la provincia, que sea contador público. Para el tesorero de la provincia, igual requisito. Para los miembros del ¿cómo se dice? Del Tribunal de Cuentas de la provincia, establece que serán 5 los miembros titulares, 3 de ellos serán contadores, 2 serán abogados, y en todos los casos se hace con común acuerdo con la legislatura, o sea, por acuerdo político de los legisladores y a propuestas del gobernador. Después, bueno, por su organización tenemos que son integrados por una persona, por ejemplo, fiscal de Estado, contador de la provincia, tesorero general, o pluripersonales, Tribunal de Cuentas, 5 miembros. Por el territorio que ocupan, nación, provincia, municipios. Por la función, control interno, control externo, ejecutivos o activos de tipo consultivo o de control. Digamos, ahí están todos. Bueno, estas son en cuanto... Ah, miren, me olvidé. La tenía todavía a la pobre Cristina acá. Ahora voy a arreglar ahí. Voy un poquito para atrás. Ahí está. Los órganos de la administración pública, las facultades del presidente están en el artículo 99, que es lo que le conté yo recién. Me había adelantado ahí, pero ahí lo tienen en el resumen. Ahora cuando subo le prometo que lo pongo ahí al pobre Alberto y que me lo olvidé. Pasa que se ve que tiene un tiempito acá. Era antes del 2015 que hice esta filmina. Por primera vez al menos. La vamos haciendo rápido. Fíjense que nosotros en la Nación tenemos ahí al señor presidente de la Nación, que es el jefe del Estado, como le decía, y el jefe de gabinete, que es el jefe de la administración. ¿Tá? El presidente es la cabeza de la administración, más no el jefe. Porque nosotros tenemos separado lo que es la cabeza de la administración, es decir, allá arriba el presidente, con el jefe de la administración, es decir, el jefe de todos los empleados públicos, el gerente de la administración de todos los empleados públicos nacionales, es el jefe de gabinete. El presidente es la persona, o sea, ¿qué se quiso hacer con la reforma del 94 cuando se crea la figura del jefe de gabinete? Separar la figura del presidente como titular de la administración nacional, porque en realidad es titular del Estado, de la administración del Estado, con la cuestión más rutinaria, más básica, que es la del jefe de gabinete, que es el jefe de los empleados públicos de la nación. Y después también, ahí yo le puse los artículos de la Constitución que siempre ocupamos. Jefe de gabinete, artículo 100 y 101, el jefe de gabinete. Bien. En el régimen provincial, nosotros por la Constitución Nacional tendríamos que ver el artículo 5 que dice. ¿Se acuerdan que decía el artículo 5 de la Constitución? Las provincias dictan para sí una constitución. ¿Se acuerdan eso o no? Asientan con la cabeza por lo menos. Ahí no veo ninguna de las cámaras ahora, pero bueno. Me escuchan, ¿verdad? ¿Están ahí aparte de los que hablan siempre? Porque la verdad yo a veces pienso que vienen, dan el nombre y se mandan a mudar. Dejan conectado. Ya estamos, profe. ¿Están ahí? Bueno. Estamos. Porque les juro que a veces pienso que estoy haciendo un programa de radio. Y los 3 o 4 que me hablan son mis coconductores ahí.
Ponga una musiquita, profe. Entonces. Sí, sí, vamos a la tanda. Le falta que alguien diga. O como en el programa de... ¿Cómo se llama este periodista tan famoso? Julio Weichmann, que... O sea, atento Julio, y bueno, ahí hablan ahí cuando se armó lío en algún lado. Bueno, ¿qué establece la Constitución en cuanto a las provincias? Que debe respetar del régimen federal. Por eso está el artículo 5, el 121, 122 y 123, que son las facultades que otorga la ley para que las provincias se gobiernen a sí mismas. Porque acuérdense que ¿qué tipo de Estado tenemos en la Argentina? Pregunta de instituciones. Representativo, republicano y federal. Exactamente. Ahí está. La palabra clave acá es representativo y federal. Entonces vamos a elegir a estas autoridades acá. En todos los casos, bueno, acá están los ministros acá, pero nosotros lo que vamos a elegir son gobernador y vice. Todas las provincias se podría llamar distinto. No es necesario que ocupemos la palabra gobernador, pero lo cierto es que nosotros en 23 de los 24 distritos electorales utilizamos la palabra gobernador de las provincias. Gobernador de la provincia del Chaco, gobernador de Corrientes. Podría ser. Exactamente, porque fíjense que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que jurídicamente está equiparada a una provincia, porque es una gran urbe, que no es un simple municipio, nosotros tenemos al jefe de Estado, ahí tiene un jefe de Estado, que es el jefe del gobierno, que así se llama el cargo, jefe de gobierno, y vicejefe de gobierno, que son estas personas encargadas de conducir la administración administrativa, perdón por la redundancia, y política de estos distritos que son tan importantes. Y se llama, bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense que está, por su importancia política y por económica y todas las cuestiones, fíjense que es una figura que está permanentemente en los medios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el gobernador de Neuquén? ¿Ustedes saben? ¿Así de una? Hoy no. Zapac era. No, Zapac está fallecido. Sí, por eso, en su momento. Claro. Uñac, actualmente. No, Uñac es de no, perdón. Uñac es de San Juan. ¿Perdón? San Juan. Sí, Uñac es el gobernador de San Juan, sí. El gobernador de Neuquén es... ¿cómo que se llama este señor? Por favor. Coso. ¿Cómo? Coso. ¿Cómo Coso? No, por decir así. Bueno. No, pero puede ser que se llame raro, ¿no? Pero... Omar Gutiérrez. Gutiérrez, tiene razón. Pero fíjense que yo tampoco, O sea, no me sale de una. No me sale de una decir... Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? El pelado. El pelado de la reta, me van a decir algunos. Los que lo quieran más le van a decir el pelado, Horacio Rodríguez Larreta, los que lo quieran un poquito menos, o los que sean más correctos. Sí, obviamente que es más visible y más conocido. Claro, pero... Está por todos los medios, digamos. Y bueno, está al mando de uno de los distritos más importantes del país. Si yo les pregunto a ustedes quién es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿lo saben? Kicillof. Lo saben, ¿verdad? Es la provincia... De las provincias, es la más importante del país. Sin dudas, la provincia más importante del país es la provincia de Buenos Aires. Y está ahí, digamos, con palo a palo, en poder económico y político con la antigua capital federal, la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se olvide de Córdoba, profe. No, por supuesto, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, son provincias absolutamente importantes. Pero convengamos que estas otras dos están allá mucho más arriba, ¿verdad? O sea, hay como una diferencia muy marcada. Bien. Entonces, hay municipios adentro de Buenos Aires que son más grandes que... Por supuesto, por supuesto. Hay Matanza, por ejemplo. En el tercer, el municipio de La Matanza, famoso municipio de La Matanza, tiene más electores que toda la provincia del Chaco.
Tiene más de 1.000.000 Sí, obvio. de electores. Es decir, tiene más electores La Matanza, el partido de La Matanza, que habitantes tiene el Chaco. O sea, a ver, para ganar una elección de intendente de ese partido, hace falta conseguir más votos que para ser gobernador de esta provincia. O sea, hay una asimetría ahí. Una asimetría muy complicada de resolver. Que antiguamente estaba, digamos, de alguna manera, eso se solucionaba, digamos, mediante el colegio electoral. Lo hablamos con sus compañeros de instituciones jurídicas. Cuando existía el colegio, bueno, estas cuestiones internas a ver, si ustedes fueran políticos de nivel nacional, ¿qué distrito cuidarían con mayor celo? ¿El distrito municipal de La Matanza? ¿Estarían pendientes de que estén más contentos o alguna de las provincias? La Matanza La Matanza. es el que tiene mayor cantidad de habitantes. La provincia de Buenos Aires tiene una cantidad de electores impresionante. Es la madre de todas las batallas. Claro, o sea, el candidato político, y esto no es una crítica a algún partido, no, pero es una observación de la realidad, el candidato político que desee ganar una elección tiene que ganarla primero que nada en la provincia de Buenos Aires. Y eso, o sea, si bien esto es una cuestión, como le digo, política, tiene su gravitancia administrativa, digamos, y con todas las cuestiones. Fíjense, esto alguna vez que anoté acá, por ejemplo. Solamente la provincia de Buenos Aires, y esto es un dato que con toda seguridad está desactualizado porque es de la elección anterior. La provincia de Buenos Aires tiene 37% del electorado. La provincia de Córdoba el 8,7%. Santa Fe el 8,3%. Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 8% del electorado. Mendoza el 4,2%. Tucumán el 3,6%. Y así. Chaco tiene 2,7% de los electores. Corrientes el 2,5%. Es decir, estamos a ver, las provincias, fíjense, en la provincia como, y nosotros no somos los que peor estamos, nosotros tenemos el 2,7%, casi un 3%. Tierra del Fuego tiene 0,3%, 0,4% de los electores son relativos a esa provincia. O sea, eso tiene este comentario que les hago, o sea, tiene su relevancia tanto jurídica como práctica. Bueno, esto es muy importante. El mismo artículo 5 de la Constitución establece la autonomía municipal. Y esa autonomía es tanto institucional, administrativa y económica financiera. Por eso la importancia de estos datos, que yo tengo este cuadernito acá donde anoto estas cuestiones por ahí, que yo entiendo que pueden ser importantes para la clase, para darle un dejo de realidad cotidiana, porque derecho administrativo o las otras materias de la carrera hablan sobre lo que pasa todos los días. Establece también el artículo 5, que es tan importante, la autonomía institucional, política y administrativa, y así también económica financiera, de cada uno de los municipios del país. La reforma del año 94 le dio mucha importancia a los municipios. No es de extrañar, digamos, que esto que les contaba recién, digamos, de que les hacía la pregunta a ustedes, si era o no era importante para la persona que esté en el poder de turno cuidar un organismo como un municipio que le está aportando este poder de fuego político, si ustedes quieren, a la administración provincial, nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es un comentario político partidario, es una observación de la realidad, nada más.
y tiene su incidencia administrativa como lo ven acá. O sea, no podemos disociar de estas cuestiones de, digamos, no, ustedes, a ver, son alumnos universitarios, son personas que trabajan dentro de la administración, votan, y más esto de nuevo, e insisto, no es una apreciación político-partidaria, es el dato de la realidad. Si capaz el signo político de la administración fuera otro, seguiría siendo el mismo problema o teniendo la misma particularidad. Bueno, y esto es, bueno, acá, ¿hay algún correntino presente? ¿Tenemos algún correntino? Porque esto... Creo que no. Bueno, no, porque el tema de la intervención federal del artículo 6 de nuestra Constitución establece esta posibilidad. Nosotros en la provincia del Chaco no tuvimos intervenciones federales, salvo en el caso de cuando se haya interrumpido el orden constitucional, es decir, en los golpes de Estado, sí, bueno, obviamente se interrumpía, se disolvía el Congreso, se deponía el presidente en ejercicio, asumía un dictador o una junta de dictadores, como fue en el caso de la última de ellas, y se intervenían los gobiernos de las provincias, entre ellos el de la provincia del Chaco. O sea, nosotros tuvimos intervenciones federales, pero en el caso siempre de las interrupciones al sistema democrático. Dentro de Cuando la era territorio, creo. ¿Perdón, Leonardo? Cuando era territorio nacional. No, cuando era territorio no hacía falta intervenir. Claro, pero no serían ¿cómo se llama? En democracia seguro no. No, en democracia con seguridad no tuvimos ninguna intervención federal. No obstante, claro, o sea, y con las reglas del juego, uno puede, a ver, se pueden intervenir las provincias federales en uno o en todos sus poderes. Porque eso es algo, la intervención puede ser total, es decir, a los 3 poderes, o puede ser parcial, a uno de los poderes. Nosotros, bueno, acá enfrente, a mí me tocó en el año, o sea, yo lo viví en el año 2000, pero empezó en diciembre del año 99, ante el problema social que tenía la provincia de Corrientes, se tomó la decisión política de hacer una intervención federal a dicha provincia. La verdad que no es algo grato. Ninguno de los correntinos se acuerda gratamente de la intervención federal. Fueron tiempos muy complicados. Inclusive, bueno, ¿por qué? Porque el interventor federal viene con la suma del poder público. Es como una especie de tirano legal que viene, depone al gobernador, viene con las fuerzas nacionales de seguridad, es decir, viene con un contingente de gendarmería a gobernar. Se intervienen las comisarías, se intervienen todos los ministerios, y digamos, se interviene toda la administración pública. Pasan a ser manejadas por este funcionario. Se pueden intervenir los municipios. O sea, no es chiste la intervención federal. Y se da siempre para las siguientes cuestiones. La Constitución, ¿qué dice? La Constitución dice que es para preservar el sistema o la forma republicana del gobierno, o repeler los ataques exteriores, es decir, una invasión. Lo puede hacer, puede pedir la autoridad provincial, es decir, el gobernador de la provincia tiene facultades para constituirse ante el presidente de la nación y solicitar la intervención federal, que en ese caso la intervención federal lo que hace es sostener las autoridades provinciales, que en nuestro país no lo hicimos nunca. O sea, nunca una intervención federal fue para sostener una autoridad. Y ayudar al gobernador de esa provincia a restablecer el sistema republicano, o bien, digamos, de un ataque exterior o conmoción interior. Lo cierto es que en nuestro país las intervenciones federales siempre estuvieron ligadas a algún acontecer de tipo político, y que
siempre tuvo por objeto sacar al gobernador, sea porque no era afín al gobierno, o bien por causas legítimas, cuando la forma republicana de gobierno estuviere alterada. En la última intervención federal, si no me estoy equivocando, es a la provincia de Santiago del Estero, y tenía que ver con los famosos crímenes de la dársena, no sé si ustedes se acuerdan, que mataron a estas chicas, que hubo un ocultamiento por parte de las autoridades policiales, que fue todo muy trágico y terminó por la intervención federal. ¿Quién designa al interventor federal? El Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la Nación. ¿Qué atribuciones tienen? Dependen de qué diga el decreto cómo es que con el que se acompaña al interventor, y de las instrucciones que imparta el Poder Ejecutivo. ¿Qué facultades tiene? Todas las facultades de los órganos políticos intervenidos. Es decir, tiene la suma del poder público, porque va a ser gobernador, legislador y máximo juez, y va a tener la titularidad de todo el Poder Judicial de la provincia. Es mucho poder. Fíjense que es una excepción al sistema republicano esta. La validez de los actos, que dice la propia Constitución, que el interventor federal representa al gobierno federal y asume la condición de agente federal, y sin embargo actúa como un representante necesario del Estado intervenido, ¿tá? Y tiene una responsabilidad de tipo objetiva política. Muy bien, con eso terminamos Profe, la clase de hoy por el momento. una pregunta, profe. Con todo gusto. ¿Eso sale por decreto de necesidad y urgencia o decreto Por decreto, común, digamos? sí, un decreto de necesidad. Perdón, sale por decreto. Por decreto. Sí. Ah, No hace falta no por que sea necesidad. de necesidad urgente. Lo que sí, digamos, Pero por ejemplo, sí. el caso de Corriente, que había muchos problemas, digamos, Ujú. puede ser por necesidad y urgencia también, ¿o no? Sí, fue en el caso de Corrientes puntualmente decidió intervenir un día de diciembre bastante próximo a la Navidad, que fue que sucedió la intervención federal de la provincia. Yo me acuerdo porque estaba en quinto año del colegio y tenía mi recepción y todas estas cuestiones propias de los alumnos de quinto año, y me acuerdo que, por ejemplo, no había bebidas para consumir en la fiesta, había que traerlas del lado de Santa Fe, por lo cual era todo más caro, todas las bebidas, o sea, los jugos, las gaseosas, la cerveza, etcétera, venía del lado santafesino y no podía. ¿Por qué? Porque estaba cortado el puente. Entonces se decide, no es que intervino la provincia porque estaba cortado el puente. Ahí había una conmoción social, por un lado, porque no pagaban los salarios hacía un montón de tiempo. Sí, hacía como 3, 4 meses. algo Sí, así, sí, era de- tenían como 4 o 6 meses, no me acuerdo, era una locura. Ya habían echado a un gobernador, el gobernador en funciones, pobre, medio que no sabía ya qué hacer. Renuncia, lo echa, la propia legislatura lo echa, el vicegobernador, asume el presidente provisional del Senado, ¿cómo es? Argentino. Del Senado de la provincia de Corrientes. La situación no mejora. Había problemas de sedición hasta de la propia policía. No sé si ustedes se acuerdan que se estuvieron tiroteando ahí en la 3 de abril. Si ustedes van a la provincia de Corrientes, hacen unos 300 metros abajo del puente, van a ver 2 cruces de madera gigantes. Bueno, mataron a 2 personas, ahí a 2 jóvenes que estaban protestando. O sea, fue complicada el tema. El entonces presidente recién asumido, que era Fernando de la Rúa, ordena la intervención. Y bueno, se intervienen finalmente a la provincia de Corrientes. Esa fue la última intervención y la más complicada de todas ellas, porque ahí hubieron que hacer varias cosas. Bueno, cada uno tendrá su opinión al respecto, digamos, porque una intervención no es nada agradable, sea cuales fueran las circunstancias, y muchas veces terminan complicándose las circunstancias mucho más de lo que tienden a solucionarse. ¿Preguntas? Ya no. Bueno, los dejo porque sé que tienen que ir a recargar el mate. No, ¿todos anotaron acá en el chat? Sí. Perfecto. Sí, sí. Muy bien, eso era nada más lo que les quería
los que le quería contar en la clase de hoy. Como siempre, a disposición de todos ustedes. Y eso fue todo lo de la clase del día de hoy. Interrumpo la grabación.